cantaron bien, adoraron. Entonces ya es tiempo de escuchar palabras de Dios. Vamos inmediatamente al libro de Mateo, capítulo 25, para así estar tomando referencia a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Gloria a Dios. Así es que le vamos a pedir, por favor, que se mantengan en comunión. Gloria a Dios. Santo y poderoso es el Señor. Libro de Mateo, su capítulo 25, desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el 13. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y al nombre de Cristo, a su nombre, santo. Mi alma alaba la gloria de Dios. Siento a Dios en esta casa, mis hermanos. Aleluya. La letra dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La insensata tomaron su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas la prudente tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron su lámpara. Y la insensata dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas la prudente respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a lo que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Aleluya. Que Dios añada bendiciones a esta palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. Aquí, mis hermanos, vamos a darle gracias a Dios primeramente por las palabras. Gloria a Dios, porque estas palabras son vida. Démosle gracias al Señor por su palabra. Levantemos nuestra manito y dígale: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tus palabras son vida, porque ellas son las que nos corrigen. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra, Padre amado, y a ser obediente a tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, en esta hora, Padre amado, que usted hable a tu iglesia, Señor. No conforme a mi voluntad, Señor, ni a mis emociones, sino conforme a tu voluntad, Señor. Que esta palabra de esta noche, Padre amado, sea para tu gloria y para la edificación de tu iglesia. Aleluya. Mi alma alaba la gloria de Dios. En nombre de Cristo, a su nombre, santo, bendito y alabado es el nombre del Señor. Mi alma alaba la gloria de Dios. Así es, mis hermanos, en esta parábola que acabamos de leer, habla del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero como vemos en esta parábola, podemos ver que aquí se divide en dos grupos. Hay un grupo que son insensatas y hay otras que son prudentes. Gloria a Dios. Entonces hay dos grupos, gloria a Dios. Entonces vamos a ponerle primeramente como tema al mensaje de esta noche: ¿de qué grupo tú perteneces? Gloria a Dios. Simplemente después del mensaje, usted mismo se contestará a qué grupo pertenezco. Gloria a Dios. Y ese es que lo vamos a enfocar, mis hermanos, a estos dos grupos. Pero
Primeramente, aquí vemos cómo Jesús, cuando empieza a hablar de esta parábola a los discípulos, hace como una exhortación. Dice, entonces. Eso es como que una continuación de algo que él venía hablando con los discípulos. Él traía una conversación desde el capítulo 24 del mismo libro de Mateo, cuando los discípulos primeramente se le acercaron a Jesús cuando él salía del templo, y ellos le dijeron a él, o lo llamaron para mostrarle en la grandeza del templo, gloria a Dios, y la contenta que le dio Jesús. Ve todo esto, te aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Entonces parece que los discípulos se quedaron con esa palabra pensando. Y después, cuando ellos fueron al monte de los olivos, pienso que quizás fuera Pedro, que era más inquieto, se quedó con eso en la mente, maquinando, pero ¿cómo esto va a ser, dice el maestro, que va a ser destruido? Una cosa tan grande, mis hermanos, el templo. Entonces le hacen 3 preguntas. Le dicen, maestro, ¿y cuánto será esto? ¿Qué será de tu venida y del fin del siglo? Le hacen 3 preguntas en una. Y yo entiendo, según lo que yo he estudiado en la palabra de Dios, que hay 3 eventos. Esas 3 preguntas, según lo que yo entiendo y he estudiado, tienen 3 eventos. Primeramente, ellos le están preguntando cuándo será esto. Le están preguntando por la destrucción del templo. Ya la destrucción del templo, ya eso se cumplió, gloria a Dios, porque después de 70 años de Cristo, el imperio romano destruyeron el templo por completo. Así mismo como lo profetizó Jesucristo, no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada, gloria a Dios. Entonces ahora, muy bien, mis hermanos, ahora yo entiendo que faltan 2 eventos por el cual las iglesias deben de estar atentas, deben de estar percibidas. Entonces Jesús comienza a hablarles a los discípulos de todas estas cosas que ya ustedes saben que están en Mateo 24. Le está hablando, no se dejen engañar, vendrán muchos en mi nombre, vendrán falsos profetas. Todas estas cosas corresponde a la pregunta que los discípulos le hicieron. Y vemos, mis hermanos, que todas estas cosas que Jesús narraba, a esa pregunta que le hicieron los discípulos, estamos mirando que todas estas cosas en los últimos tiempos ya están aconteciendo. Estamos mirando rumores de guerra, estamos mirando pestilencia, estamos mirando terremotos en varios lugares. Estamos mirando la apostasía dentro de las iglesias. Toda esta cosa la profetizó Jesús acerca de la pregunta que le hicieron los discípulos. Pero también sigue más adelante y le dice que la venida de él será como en los días de Noel. Como en los días de Noel, dice la Biblia, que todos comían, todos bebían, casándose y dándose en casamiento hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Quiere decir, mis hermanos, que el pueblo estaba entretenido en todo, menos en la cosa de Dios. Estaban bebiendo, estaban prácticamente descuidados. Estaban como las vírgenes insensatas. Gloria a Dios. Y dice él, todas estas cosas van a acontecer. También le habla del siervo fiel. El que dijo, dice el Señor, que cuando él viniera lo encontrara haciendo así. Todas estas cosas fueron de la pregunta que los discípulos le hicieron, de la cosa que va a venir. Yo entiendo, mis hermanos, que faltan 2 eventos.
hablamos mucho de la venida del Señor, que es muy diferente al arrebatamiento de la iglesia. Primeramente, la iglesia de Cristo, yo entiendo que no va a pasar por la tribulación, por la gran tribulación. Por eso, mis hermanos, podemos ver aquí en el libro de Tesalonicenses, cuando los tesalonicenses estaban un poco confundidos con respecto a la venida del Señor. Entonces Pablo comienza a hablarle a la iglesia con respecto a la venida del Señor. Y él le dice con respecto a la venida del hombre: no vendrá antes de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a todo lo que se llama Dios. Pero también le dice, pero solamente hay algo que lo detiene a su tiempo. Cuando le sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo, el cual el Señor matará con el resplandor de su boca. Y ahí está hablando del anticristo. Ahí está hablando de cuando Jesús venga, pero no cuando venga el arrebatamiento. Ahí está hablando de la venida de Cristo, cuando venga Jesús a pelear con el anticristo. Pero acuérdense, mis hermanos, que lo que lo detiene para que aquel inicuo se manifieste es el Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo? La iglesia de Cristo. Cristo le dejó el Espíritu Santo a su iglesia. Entonces no pueden haber dos reinos juntos. Primeramente, el Espíritu Santo, automáticamente la iglesia de Cristo sea levantada, se va a manifestar aquí en la tierra lo que se llama el anticristo, lo que muchos conocen como la bestia, el sello de la bestia, lo que se habla del 666. La Biblia dice que en aquellos tiempos nadie podrá comprar ni vender, solamente los que tengan el sello de la bestia en la mano derecha o en la frente. Pero a donde yo quiero llegar, mis hermanos, que la iglesia de Cristo se va antes de la tribulación. Entonces, por eso, cuando llegamos aquí a esta parábola, la cual acabamos de leer, entonces Jesús dice entonces, o sea, sigue la conversación que tiene con los discípulos, entiendo, habla de la Virgen, habla de 10 vírgenes que fueron a recibir al esposo. Dice que 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las prudentes tomaron consigo aceite suficiente en su vasija y también el que tenía la lámpara. Mas la insensata no tomaron aceite consigo, sino simplemente llevaron su lámpara. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahí es que quiero aterrizar en el mensaje. A ver, según lo que yo he estudiado, lo que Jesús quiere decirnos en esta parábola. Lo que significa insensata, lo que significa prudente, lo que significa vasija, que significa aceite, y lo que significa virgen. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí cuando comienza esta parábola, primeramente dice, tomaron su lámpara. Cuando habla de que tomaron su lámpara, si nos vamos al Salmo 119, versículo 115, dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera en mi camino. Entendemos que la palabra de Dios es la lámpara. Decía el salmista, lámpara a mi pie es tu palabra y lumbrera en mi camino. Quiero que presten atención, mis hermanos. Entonces, cuando llegamos, la Virgen,
significa la iglesia de Cristo. El esposo, Cristo es el esposo. Y por eso la Biblia, en el libro de Apocalipsis, habla de la cena de la gran boda del Cordero. Cuando habla después del levantamiento de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. Así es que, mis hermanos, hay promesa para los que le son fieles a Dios. Mientras esté la tribulación, la iglesia de Cristo estará 7 años de boda. Esa va a ser la fiesta de boda del Cordero, la cena. Ya la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación. Vamos a seguir demostrándoselo con la palabra. Pero vamos a seguir, mis hermanos, con la insensata y la prudente. Dice la Biblia, 5 eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Si nos vamos al libro de Mateo, en su capítulo 7, versículo 24, ahí nos damos cuenta de lo que significa insensato y prudente. El mismo Jesús dijo, cualquiera que oye esta palabra y la guarda, lo compararé con un hombre prudente, el cual edificó su casa encima, lo cual edificó su casa encima de la roca, gloria a Dios. Y vinieron lluvia, vinieron los ríos, vinieron viento, y la casa no se cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Ahora, estos son las prudentes, estas son las insensatas. ¿Cuáles son las prudentes? El que oye la palabra de Dios y la hace, y camina conforme a la palabra del Señor, lo compararé con un hombre prudente. Ahora, ¿cuáles son las imprudentes? Gloria a Dios. Las que escuchan la palabra de Dios y no la guardan, no caminan conforme a la voluntad de Dios. Esa lo compararé con un hombre insensato, imprudente, cacón. Aleluya. Todavía aún escuchando la palabra del Señor, camina indiferente a lo que la palabra de Dios Aleluya. le quiere decir, mis hermanos. Por eso ahí identificamos la palabra de Dios. Y por eso, mis hermanos, vemos tantas situaciones en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque no atesoramos la palabra de Dios. Y por eso, mis hermanos, les estoy diciendo que hay 2 grupos. Hay un grupo, mis hermanos, que es el que camina conforme a la palabra de Dios, y hay otro grupo que es el que no le hace caso a la palabra de Dios. Ese es el insensato, el que no hace caso. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la palabra de Dios, porque nos damos cuenta, mis hermanos, todas tenían lámpara, todas durmieron, todas se cabecearon, todas se levantaron, todas prepararon su lámpara. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, hubieron que tenían vasija para llenarla de aceite, para llenarla del Espíritu Santo. Ahora, la vasija, ¿qué significa la vasija? ¿Quién es el alfarero? El alfarero es Jesucristo. ¿Quién es el que lo desbarata y lo forma? Jesucristo. Nosotros somos la vasija. Ahora tenemos la vasija preparada, llena de aceite, para estar preparado aquel día cuando llegue la fiesta del Cordero, cuando el esposo venga, cuando venga Jesucristo a levantar a su iglesia. Llevamos aceite suficiente en nuestra vasija. Gloria a Dios. Para ser preparados. Llevamos el Espíritu Santo de Dios. Estamos revestidos del Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando venga esa trompeta, solamente los que estén en el Espíritu van a escuchar el sonido Santo. de la trompeta.
Por eso es que Jesús dijo, velad y estad preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Por eso, mis hermanos, la iglesia debe de estar preparada. Pero ¿qué es lo que nos garantiza a nosotros de que estemos preparados para cuando llegue ese día? Que nosotros tengamos aceite suficiente en la vasija, que nosotros escuchemos la palabra de Dios y la guardemos y caminamos conforme a la voluntad de Dios, mis hermanos, porque muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero simplemente queremos hacer lo que a nosotros nos acomoda. Queremos agarrar una parte, sí, esta parte me acomoda y aquella parte no me acomoda, mis hermanos. Y entonces cuando cogemos la palabra de Dios de esa manera, no estamos aptos para el reino de Dios. Por eso es que en una ocasión, mis hermanos, mientras Jesús hablaba, dice la Biblia, en el libro de Lucas, en su capítulo 11, versículo 28, mientras Jesús hablaba todas estas cosas, una mujer se levantó de la multitud y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Dijo él, bienaventurado es el que escucha la palabra de Dios y la obedece. El que escucha la palabra de Dios y la obedece es bienaventurado. Y por eso, mis hermanos, es bueno que nosotros distingamos en la parte que nosotros estamos, si estamos escuchando la palabra de Dios y la estamos guardando en nuestra vida, la estamos atesorando. Si donde quiera que nosotros vayamos, llevamos la palabra de Dios, como decía el salmista, lámpara es tu palabra, lámpara a mi pie tu palabra, y lumbrera en el camino. Si donde quiera que nosotros vamos, mis hermanos, nosotros estamos llevando la palabra de Dios como lumbrera. Nosotros nos estamos dejando dirigir por la palabra de Dios. No simplemente lo que a nosotros nos acomoda, mis hermanos, porque a veces nosotros hacemos esta forma con la palabra de Dios. Escuchamos la palabra de Dios. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, todas las vírgenes, estamos hablando de la iglesia completa, todos escucharon la palabra de Dios, todas tenían la palabra. Todas escucharon la palabra del Señor. Pero solamente hubo la mitad que guardaron la palabra de Dios y caminaron conforme a la palabra del Señor. Por eso Jesús dijo, Jesús vino, dijo, yo soy la luz. Yo he venido para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Ahora, el que oye mi palabra y no la guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero el que oye mi palabra y no la guarda, tiene quien lo juzgue en el día postrero. La propia palabra son las que nos van a juzgar a cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Y digo esto, mis hermanos, porque me he dado cuenta que en los últimos tiempos Dios le ha estado hablando a la iglesia. Muchas veces, principalmente en esta iglesia que estamos, se han hecho muchas actividades. Y cada vez que viene un predicador, se dirige a la iglesia. Porque Dios le está diciendo a la iglesia, prepárense, que vengo pronto por mi iglesia. Y en estos últimos tiempos, mis hermanos, estamos mirando que todo el orden mundial se está preparando. Si ustedes buscan en el internet, mis hermanos, ustedes se dan cuenta, están preparándose ya para la venida del anticristo. Y la iglesia de Cristo, antes de la venida del anticristo, va a partir de esta tierra. Y el que no esté preparado, mis hermanos, se va a quedar aquí en la tierra. Por eso es que debemos de ser vigilantes. Lo único que nos garantiza a nosotros mantenernos vigilantes, ¿cuál es la espada? La espada es la palabra de Dios. Bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la obedece. Tenemos que mantenernos vigilantes, mis hermanos. La venida de Cristo, mis hermanos, en cualquier momento nos sorprenderá la venida de Cristo.
Y no simplemente, mis hermanos, la venida de Cristo. También tenemos que estar preparados si partimos de esta tierra. Porque partir de esta tierra, mis hermanos, sin Cristo es un peligro. Es un peligro, mis hermanos. Pero aquí en la palabra de Dios, esto fue lo que Dios nos dejó a nosotros, mis hermanos, para que nosotros nos preparáramos para cuando llegara aquel día del juicio final. Nosotros no necesitamos un profeta que venga de Nueva York ni de ningún país, porque la profecía está aquí en la palabra del Señor. Y aquí en esta palabra, mis hermanos, aquí está todo. Cómo la iglesia debe comportarse para estar preparado en aquel día del juicio final. Jesús vino aquí a la tierra, ¿verdad? Él murió y resucitó y dijo que venía. Pero ahora, en la segunda venida de Cristo, dijo él que viene sin relación con el pecado. Ya Cristo no viene con relación con el pecado, viene sin relación con el pecado. Por eso la iglesia debe de prepararse para la venida de Cristo. ¿Por qué Cristo compara a la iglesia con la virgen, con las novias? ¿Qué significa la novia? Apartada. En aquellos tiempos, mis hermanos, en aquella cultura judía, cuando ya una novia estaba comprometida con su novio, eso significa apartada. Y Jesucristo viene a buscar una iglesia que esté apartada del mundo. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso es que la iglesia de Cristo, mis hermanos, tiene que ser diferente. Porque Cristo viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Tenemos, mis hermanos, que apartarnos de todo lo que se llama pecado. Ustedes saben, mis hermanos, que lo único que separa al hombre de la gracia de Dios se llama el pecado. Y se ha predicado mucho a través del pecado, ya aquí en la iglesia, mis hermanos, y en todo el mundo se da cuenta qué es lo que está mal delante de la presencia de Dios. Todo el mundo sabe, mis hermanos, cómo debe de caminar para aquel día del juicio final. Porque, mis hermanos, es muy triste nosotros, aquí en la iglesia, sabrá Dios que tenga 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 20, 30, 40, no importa lo que sea, y predicando la palabra de Dios, caminando con esta Biblia, y por insensato, cuando llegue Cristo, nos quedemos aquí en la tierra, mis hermanos, porque lo que viene es terrible. Lo que viene para acá, para la iglesia, es el anticristo, es el mismo Satanás, el que no tiene misericordia para nadie. Y eso es invidente, eso nadie lo detiene. Ahora, ¿por qué Dios va a permitir que el anticristo venga aquí a la tierra? ¿Por qué? Porque han escuchado la verdad y no han entendido. Se ha predicado la verdad. La verdadera está escrita aquí en esta Biblia, cómo debemos de caminar. Sino que a veces por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio deleite, porque no queremos, mis hermanos, soltar. Y cuando estoy hablando de soltar, no estoy hablando de cosas seculares. Estoy hablando de cosas que están dentro de nosotros, que están en nuestro corazón. Porque al hombre podemos engañar, pero el único que escudriña
lo más profundo de nuestro corazón se llama Cristo Jesús, el que murió y resucitó. Ese es el que nos va a jugar a todo, el que va a jugar a los muertos y a los vivos. Por cuanto no han creído mi palabra, dice el Señor, yo le enviaré un espíritu engañador para que crean la mentira. Y va a venir un espíritu engañador, mis hermanos. Ese mismo espíritu va a venir dirigido por Satanás, pero el que lo va a permitir es Dios. ¿Por qué? Porque se ha escuchado mucho la verdad y no queremos soltar, mis hermanos. A veces hay cosas que están dentro de nosotros que fácilmente, si viene Cristo, no nos vamos a quedar aquí, mis hermanos. Gloria a Dios. No estoy hablando de cosas seculares. Estoy hablando de cosas que están dentro de nosotros. A veces todavía estamos aquí en la iglesia, mis hermanos, y tenemos espíritu de orgullo. Tenemos espíritu de arrogancia. Tenemos espíritu de no perdón. Todavía tenemos gente, mis hermanos, hermanitos, aquí en nuestro corazón tragado, atravesado. Gloria a Dios. Todas esas cosas, Jesús, Dios, el que va a jugar a los vivos y a los muertos, el que escudriña lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, mis hermanos, está mirando todo esto, la falta de perdón, la arrogancia. Gloria a Dios. El orgullo, mis hermanos, no nos permite a nosotros pedir perdón. ¿Usted sabe por qué muchas veces no pedimos perdón? Eso también pasa en los matrimonios, con los hermanos. ¿Por qué usted no le pide perdón a su esposo o a su esposa cuando usted le falta? El orgullo. Gloria a Dios. El orgullo no nos deja, mis hermanos, pedir perdón. Es muy fácil arrodillarnos delante del Señor porque no me está mirando. Sí, pero Dios, perdóname, yo falté. Él está mirando tu corazón. Está mirando tu orgullo que no te deja pedirle perdón a tu hermanito, a tu esposo, a tu esposa, a tu compañero de estudio, a tu compañero de trabajo. Todo esto es, mis hermanos, orgullo. El orgullo no nos va a dejar entrar al reino de los cielos. Por eso cuando estamos hablando de soltar todo, no estamos hablando de cosas seculares, porque muchas veces, mis hermanos, cuando hablamos de soltar, la gente se enfoca de una vez en las cosas seculares. Gloria a Dios. Y es verdad, mis hermanos, que hay cosas seculares que hay que soltarlas también, porque no nos podemos enfocar tanto en las cosas de este mundo. La Biblia dice: buscar el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas serán añadidas. Pero esas son las pequeñas cosas que se ven. Pero lo que no se ve, mis hermanos, muchas veces es peor que lo que se ve. Por eso el salmista pedía perdón aún por los pecados ocultos. Hay pecados, mis hermanos, en nuestra vida que no se ven, pero Dios lo está mirando. El orgullo, Gloria a Dios. la arrogancia, Bendito sea el Señor. todas estas cosas, mis hermanos, tenemos que tener cuidado. Tenemos que analizar, mis hermanos. Si todavía tenemos esto, mis hermanos, todavía estamos perteneciendo a la insensata, no a la prudente. Gloria a Dios. Virgen significa apartado para su esposo, apartado para Cristo, apartado de las cosas, de los deleites de este mundo, la envidia, apartarse de la envidia, mis hermanos. Gloria a Dios. El salmista fácilmente dice: cásmente me delicé por estar mirando, santo, la prosperidad de la gente impío, cómo prosperaban. Gloria a Dios. A veces, mis hermanos, somos envidiosos y no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta. No nos conformamos, mis hermanos, con lo que Dios nos da. Somos avaricia. A veces, mis hermanos. Gloria a Y Dios. hay muchas cosas, mis hermanos,
que están impidiendo, gloria a Dios, o pueden impedir que estemos preparadas como las 10 vírgenes prudentes que se guardaron para su esposo. El esposo de la iglesia se llama Cristo. Hay que estar preparado para ese día, porque no sabemos el día ni la hora. Todas tenían la palabra y se levantaron con la palabra. Pero solamente 5 de ellas guardaron la palabra, tenían vasijas para guardar la palabra. A veces, mis hermanos, mientras estamos aquí en la iglesia, mis hermanos, usted ve que somos de una forma, somos muy civilizados, pero cuando salimos allá afuera somos diferentes. Cuando llegamos al hogar somos diferentes, cuando llegamos al trabajo somos diferentes. No estamos guardando la palabra. Gloria a Dios. Eso es la insensata. La prudente caminaban con la palabra donde quiera que llegaban. Gloria a Dios. Donde quiera que llegaban daban testimonio de que en realidad eran hijos de Dios. Gloria a Dios. Y por eso, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. En cualquier momento nos puede sorprender la venida del Señor. Y si no nos sorprende la venida del Señor, en cualquier momento también podemos partir de esta tierra. ¿Cuántos no murieron ahora con esta pandemia? Murieron millones. Y si no estaban preparados, no importa que estuvieran en la iglesia, porque las 10 vírgenes, ellas todas estaban en la iglesia, ellas todas escuchaban la palabra, ellas todas cantaban, ellas todas adoraban, pero no tenían aceite en su vasija. Se gozaban, pero cuando salían allá afuera, cuando llegaban a su hogar eran diferentes, en el trabajo eran diferentes, cuando salían a la calle diferente. Ahora la prudente, el que se guarda para Dios, donde quiera que usted vaya caminando, usted tiene que esa presencia, se siente, aún todavía la persona que no son cristianos. Dice el varón, como que siento algo cuando usted llega a mi casa, como que siento paz, siento tranquilidad, porque andan con la vasija llena de aceite. El aceite representa, simboliza el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que en verdad somos hijos de Dios. Santo y poderoso es el nombre del Señor. Así es que, mis hermanos, simplemente lo dejo con esta palabra.